Hola, soy Iris Piorno y enseño quinto grado en la Escuela Bilingüe Collingwood, en Calgary. Me gustaría mostrarles un proyecto interdisciplinario e intercultural que hice con mis estudiantes y los de la profesora Thais Alonso del Colegio Los Ángeles en Madrid. Integramos actividades de competencia comunicativa e intercultural por dos razones. Primero, porque enseñar una lengua extranjera lleva consigo no solo enseñar contenidos relacionados con las destrezas lingüísticas, sino también introducir aspectos culturales que ayuden a aprender la lengua enmarcada en la cultura. Y segundo, porque la cultura es fundamental para estimular que el alumnado crezca como ciudadano global y mantenga una actitud flexible, que aprenda a aceptar y convivir con las diferencias culturales con respeto, empatía y tolerancia. Sin más preámbulo, los invito a ver el proyecto. El escudo de armas de mi identidad. A decir verdad, lo novedoso de este proyecto no fue la construcción del escudo como tal, sino los diferentes objetivos pedagógicos y contenidos académicos que se tuvieron en cuenta a través de su diseño para llevar a cabo una buena didáctica y fomentar un uso auténtico del lenguaje. Para engancharlos, planteamos las siguientes preguntas. ¿Qué significa para ti ser canadiense? ¿Cómo podrías representar tu identidad como estudiante canadiense que aprende español en Alberta o como estudiante español que aprende inglés en Madrid? ¿Qué te viene a la mente cuando escuchas la canción In Canada? ¿Cómo puedes describir tu identidad individual y colectiva? Luego, explicamos detalles fundamentales para que un símbolo de identidad colectiva sea efectivo. Comparamos los escudos de armas de ambos países y su significado. Mostramos un modelo del producto final con frases resaltadas para ayudar a los estudiantes a notar formas gramaticales en las que generalmente presentan dificultad. Y recapitulamos todo lo aprendido. Nuestra lluvia de ideas resultó en una asombrosa cantidad de vocabulario. En ambos idiomas, el desafío fundamental fue que los estudiantes emplearan formas lingüísticas ya aprendidas en un nuevo contexto. Después de mostrar un video sobre las puntadas de costura más fáciles, los estudiantes practicaron dichas puntadas y manos a la obra. ¿Qué estás haciendo tú, Olivia? Estoy haciendo El nudo, a ver. Muy bien. ¿Y tú, Adriana, qué estás haciendo? Yo estoy haciendo un punto atrás. Margarita, ¿qué estás haciendo? Yo estoy haciendo un punto de manta. Un punto de manta, a ver. Oh, está quedando muy bien. Hola, yo me llamo Olin y esto es mi escudo de armas. Aquí hay mis deportes favoritos. Hay fútbol y jiu-jitsu, pero no tengo tiempo para poner jiu-jitsu. Aquí hay un lápiz y un papel porque a mí me gusta dibujar y escribir. Aquí hay una tienda de acampar y este representa que me gusta acampar. Y este es las banderas de Canadá porque yo soy de Canadá y de España porque aprendo España en mi escuela. Hello, my name is Natalia. And my name is Nerea. Here I draw a tiger because it's my favorite animal. And me, I draw a book because I think reading is fun. Here we put the two flags, one of Spain and one of Canada. We draw a pencil and a brush because we like arts. Evidentemente, esta valiosa actividad no solo fomentó la creatividad, sino que también permitió a los estudiantes sentir orgullo en el logro.